días a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir. Bienvenidos a Fisabio, a vuestra casa. Esto es una prueba más de colaboración. No se avanza si no se colabora. Eso está claro. Y no se colabora entre entidades, no se colabora entre personas, no se colabora entre generaciones. Este es un tema vital que nos va a afectar a todos y todos tenemos que tener el compromiso. Tenemos aquí a un jovencito, Jorge, comprometidísimo con este tema. Esto es la muestra, se vive, se avanza colaborando. Compromiso de Fisabio para acompañaros siempre en esta inquietud y en este trabajo que es para beneficio de todos. Voy a dar paso a Javier, el presidente de la asociación QUAES, y repito, con QUAES estos 3 ciclos van a ser maravillosos, el tercero que tendremos el 30 de septiembre. Espero seguir abordando este tema y trabajando en este tema que nos afecta a todos y en otros temas que también son vitales, que ya están puestos encima de la mesa y que nos tienen que implicar a todos en todas las instancias otra vez, participando en la Administración, sobre todo en la Consellería de Sanidad, para poder poner en marcha cambios radicales en el sistema de salud que beneficien a todos los ciudadanos. Así que muchísimas gracias y que pasemos un día estupendo. Buenos días a todos. Muchas gracias a la directora de Fisabio por sus amables palabras. Mi nombre es Javier Benítez, soy el presidente de la Fundación QUAES y el codirector de este ciclo de envejecimiento junto con la cátedra de Fisabio que dirige el profesor Andrés Moya. Bueno, este ciclo está enfocado a ver cómo se puede hacer un envejecimiento saludable desde 3 puntos de vista. El mes pasado tuvimos el primer encuentro, la primera sesión en la que se habló sobre la biología y la fisiología del envejecimiento. En este segundo vamos a hablar desde un punto de vista mucho más clínico y médico sobre cómo envejecer mejor y terminaremos el ciclo en septiembre con un tercer enfoque, en este caso ya desde un punto de vista más social y psicológico, pues viendo el papel que están empezando a desempeñar las personas mayores en nuestra sociedad en el momento actual. Creo que es un ciclo muy interesante, muy completo y desde luego la sesión de hoy me alegra que estéis aquí porque la vais a disfrutar. Con vuestro permiso voy a pasar a presentaros a los participantes de esta sesión. En primer lugar está el profesor Leocadio Rodríguez Mañas, que es la persona que nos va a dar la conferencia que centre el tema de hoy, el tema desde el punto de vista clínico, como os decía. Él es jefe de servicio de geriatría del Hospital de Getafe, geriatría y gerontología del Hospital de Getafe en Madrid. Es director científico también del CiberFES, que es el Centro de Investigación en Fragilidad y Envejecimiento Saludable. Los ciber, como conocéis, son unos centros de investigación en distintas ramas y una de esas ramas o áreas, mejor dicho, es precisamente sobre el envejecimiento y la fragilidad. Es codirector del Estudio Toledo, que trata de analizar cómo puede ser ese envejecimiento saludable, siguiendo a una cohorte de 2.695 mayores seguidos durante 9 años, y de ahí, pues, no sé en qué año estáis, pero desde luego saldrán conclusiones muy interesantes. Ha sido investigador principal de muchos proyectos sobre todo muy centrados en fragilidad, en diabetes, biomarcadores de fragilidad, etcétera. Tiene también varios proyectos de investigación internacionales financiados por la Unión Europea y no solamente es investigador principal, sino que es también coordinador de ellos. Y desde el punto de vista de productividad científica, la verdad es que su productividad es muy extensa, con más de 350 artículos en revistas indexadas, y además pues es una persona que es asesor, por un lado, de distintas entidades y organismos nacionales, clínicos y de investigación, y por otro lado también asesor de la OMS. Así pues, el profesor
Leocadio Rodríguez será la persona encargada de esta primera charla. Y después se nos unen otras dos personas a lo que va a ser la mesa de discusión, la mesa redonda, en la que todos ustedes están invitados a levantar la mano para hacer las preguntas que quieran hacer, lo que deseen conocer. Y, como digo, están invitados. Por un lado, está el doctor Pedro Gil, a mi derecha, que es también médico, es geriatra. Él estudió medicina en la Universidad de Salamanca y luego hizo el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de geriatría en la Universidad Complutense y es jefe del servicio de geriatría del Hospital Clínico de San Carlos, también en Madrid. Es miembro de la European Alzheimer's Disease Consortium y expresidente de la Sociedad Española de Geriatría y de Gerontología. Y para terminar con la tercera persona, en este caso es el doctor Francisco José Tarazona Santabalbino, que es también médico, geriatra. Él se doctoró en Valencia, y donde hizo también la especialidad de geriatría, y actualmente está en el Hospital de la Ribera, en Alcira, donde además es tutor de los residentes. Es profesor de la Universidad Católica, presidente de la Sociedad Valenciana de Geriatría, es vocal clínico de la Sociedad Española de Geriatría también y director de finanzas de la European Geriatric Medical Society. Esto a mí se me ha escapado un poco, pero luego si quieres lo comentas. Y tiene una productividad también muy interesante, con más de 60 artículos publicados en revistas indexadas. Así pues, vamos a tener primero la conferencia del profesor Rodríguez y después volveremos a subir aquí al estrado para tener ya la mesa redonda. Cuando quieras. ¿Se oye? Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. La verdad es que para mí es muy agradable venir aquí a Valencia, profesional y personalmente. Yo hace ya cerca de 10, 15 años que, gracias a lo que empezó siendo una relación puramente profesional, pero que se ha convertido, yo creo que en una sincera amistad entre el profesor Viña, catedrático de Fisiología y jefe del Departamento de Fisiología de esta Universidad de Valencia, y probablemente uno de los más destacados investigadores en el área de envejecimiento del mundo, no de Valencia, no de España, no de Europa, sino del mundo, pues empecé a venir cada vez más. Y he acabado viniendo tanto que al final me compré una casa en Javia. O sea, y entonces ahí viene lo personal. Más que nada porque, como ustedes bien saben, el profesor Viña es un magnífico, aparte de catedrático, magnífico navegante. Y tiene un barco muy bonito. Y entonces yo soy el amigo gorrón, el que va ahí a montar en el barco. O sea que esta es una razón. El grupo del profesor Viña, además, ha hecho contribuciones muy relevantes al campo del envejecimiento. Yo creo que es un orgullo para la Comunidad Autónoma de Valencia el contar con investigadores de tanto rango. Y además, de hecho, dentro de su grupo pues hay otros investigadores de altísimo nivel. La profesora Gómez Cabrero, que está aquí, Chelo, Juan, gente de muchísimo nivel en el campo del envejecimiento, de la actividad física. Y por tanto, cada vez que me invitan aquí, pues para mí, más que un placer, es un honor el que gente tan importante y tan relevante en el mundo de la ciencia pues se acuerden de mí para contar algunas cosas, de las que, como diría el otro, un pobre clínico es capaz de contar ante tanta ciencia. Y luego también agradecer mucho tanto a la Cátedra Fisabio como a la Fundación Quaes, con la que ya tuve la oportunidad de hacer algunas cosas hace 2 o 3 años, que me dan la oportunidad de venir aquí a Valencia y a pasar un tiempo muy agradable, tanto desde el punto de vista profesional como personal. Cuando a mí me contaron que fuera a hablar de algo que tenía que ver desde el punto de vista de la clínica con el área del envejecimiento, a mí se me ocurrió algo que es uno de los caballos de batalla que los geriatras tenemos con otros colegas. Saben ustedes que cuando uno piensa en medicina, piensa en salud-enfermedad. Y se establece la dicotomía salud-enfermedad.
Y de hecho hay mucha gente que define la salud como ausencia de enfermedad, en términos de enfermedad. La geriatría ya hace 100 años planteó que eso exactamente no era así. Y eso recientemente, como veremos luego, ha sido refrendado por la Organización Mundial de la Salud, que cuando define el envejecimiento saludable no lo define en términos de enfermedad a la que ni nombra, sino en términos de autonomía funcional. Una persona mayor es una persona mayor saludable si es capaz de hacer aquello que tiene valor para él, aunque tenga 12 enfermedades. Si es capaz de ir a buscar a sus nietos, o tomarse un café con las amigas en la cafetería de su barrio, o irse de vacaciones donde le gusta, o, aunque insisto, tenga 12 enfermedades, es un anciano saludable. Y esto supone un cambio de paradigma. Y un cambio de paradigma que se debe reflejar en cómo los médicos, en este caso los médicos especialistas en las personas mayores, afrontamos la enfermedad en caso de que se presente y sobre todo el deterioro funcional. Y este es el marco fundamental en el que yo voy a hablarles a ustedes durante 30-35 minutos. Para ello voy a desarrollar estos temas. Cuando hablamos de enfermedad, ¿a qué nos referimos? ¿A la enfermedad única o a la enfermedad múltiple? ¿Cuál es el papel de la enfermedad en el pronóstico en las personas mayores? ¿Cuál es la relación entre la enfermedad y la función? Si es posible manejar a los pacientes, y digo en los pacientes, no la enfermedad, y no en esa enfermedad, y cómo hacerlo para alcanzar unas pequeñas conclusiones o breves conclusiones. Bueno, ser el segundo no es malo, ¿eh? Cuando ponen esta diapositiva la gente pone siempre a Jeanne Calment, que es la señora que más años ha vivido. Pero esta señora, que solo quedó a unos poquitos años de él, pues también tiene derecho a que la conozcan. Esta es la segunda mujer, segunda persona, mujer también, igual que la primera, del que hay registro que haya vivido en la historia de la humanidad. Y es Sarah Naus, una señora austriaca, que nació en 1880 y murió al final, no llegó al 2000 de milagro, estuvo a punto de vivir en 3 siglos. El 30 de diciembre de 1999, a los 119 años. Fíjense, esto es cuando tiene 17 años, esto es cuando cumple 100 años, está estupenda, ¿no? Estupenda. Fíjense aquí ya en 117, y fíjense aquí unos días antes de morirse. No sabemos qué enfermedades tenía. Muy probablemente aquí, aquí y aquí debía tener las mismas enfermedades. Pero ya el aspecto que tiene, su situación funcional, nos dice que no era igual aquí que aquí que aquí. No sabemos nada de sus enfermedades. Y eso es porque conforme uno envejece, de manera natural, se van produciendo una serie de enfermedades. Estos son datos del estudio Toledo. En el estudio Toledo de envejecimiento saludable, en el que hemos seguido a esos 2.600 personas durante muchos años, una de las cosas que medimos en cada corte, en cada ola, es el número de enfermedades que hay. Y fíjense como aquí la mediana de enfermedades anda en 3. Es decir, las personas que viven en sus casas, no están en el hospital, no están en una residencia, están, entre comillas, autónomas, tienen como poco alrededor de 3-4 enfermedades. Si definiéramos la enfermedad, la salud en términos de ausencia de enfermedad, solo el 10% de la población anciana sería sana y el 90% serían enfermos. Y esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Pero hay más. Hemos visto no solo que muchos tienen enfermedades, sino que lo normal es tener muchas enfermedades. Si eso fuera así, y eso fuera lo que marcara la salud, prácticamente no existiría el anciano sano. Sería imposible. Se han acuñado para ello varias cuestiones relativas a cómo definimos eso de la salud y de la enfermedad en las personas mayores.
y se han definido varios marcos teóricos. Yo le voy a contar aquí uno, un marco conceptual, en el que parte de la existencia de comorbilidad o multimorbilidad, entonces depende que marquemos enfermedad índice o no, se llama de una manera u otra, pero que luego cuando se le añaden otras cosas, la enfermedad subclínica, los síndromes geriátricos, la presencia de fragilidad, la gravedad de cada enfermedad, ya nos encontramos ante lo que se denomina, a lo que otros compañeros llaman complejidad clínica. Para los que están más familiarizados con el campo de la medicina, hay algunos compañeros que hablan mucho del enfermo clínico complejo. Y se les llena la boca. Es un enfermo clínico complejo. Enfermo clínico complejo, en el 95% de los casos, son las personas mayores. Hay una pirámide de complejidad clínica que es muy conocida, que es la del Kaiser permanente, que dicen que sirve para clasificar la gravedad y la complejidad de los pacientes. Cuando uno mira quiénes son los pacientes clínicos complejos, los que están en la pirámide, en el 95% de los casos son personas mayores. Y a la inversa, entre las personas mayores, el 80% cumplen criterios de clínico complejo. Por lo tanto, una manera de clasificar las cosas que me mete a todos en el mismo grupo no vale para clasificar. Esto a lo mejor vale para clasificar a la gente de 40 años, pero no la de 85. Y quienes usan el sistema de salud no son los de 40, sino los de 80. Y esto es uno de los graves problemas de nuestro sistema de salud, que no se da cuenta todavía que quien lo usa, quien consume el 65% de sus recursos y el 70% de los tiempos de los profesionales que trabajan en él, es el 15, 16, 18% de la población. Y que por tanto parece razonable que el sistema de salud se reoriente, se organice para atender a aquellos que justifican 3/4 partes de su actividad y no para los que justifican el 25% de su actividad. Y eso que parece un puro discurso teórico, yo les pongo un ejemplo palmario. Estamos en un edificio de la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, que no tiene servicios de geriatría. Si ustedes van a la FE hoy, no hay, y preguntan, hola, buenas, el geriatra dice, ¿qué? Mande, aquí no hay de eso. Pero es que se van a Denia y pasa lo mismo, se van a Alicante y pasa lo mismo, se van a Villajoyosa y pasa lo mismo. No hay servicios de geriatría. A pesar de esta que es la realidad real, del mundo real, no del... ¿Y cuál es una diferencia sustancial entre la complejidad clínica y lo que hacemos los geriatras? Que nosotros añadimos aspectos también de entorno que van a modificar el impacto funcional. Y entonces lo que surge es la complejidad del paciente, que es lo que a nosotros, los geriatras, nos interesa. De hecho, a lo largo de esta charla yo hablaré de enfermedad, pero sobre todo hablaré del paciente. Yo pongo siempre un ejemplo. Cuando la Federación Internacional de Diabetes sacó su primer documento sobre la diabetes para las personas mayores, el documento no se llama la diabetes en el anciano, se llama el anciano con diabetes. Porque lo que marca la diferencia sustancial en el manejo no son las características de la enfermedad, que son muy parecidas a las que tiene un adulto, sino el paciente que la padece, el terreno en el que asienta la enfermedad. Tenemos muchas maneras de medir esa comorbilidad. Yo con esto no les voy a aburrir, pero para que vean que si no se mide no es porque no haya herramientas, sino porque no se quiere. Y además, muchos de ellos, por decir todos, son capaces de predecir toda esta cantidad de cosas que son muy importantes en el pronóstico de las personas mayores. Vamos a hablar del pronóstico. ¿Qué hace la enfermedad? Cuando uno padece una enfermedad y tiene 80 años, ¿cuánto predice esa enfermedad lo que le va a pasar al sujeto? Antes, una minimísima referencia a cómo es el modelo de enfermedad cuando uno es una persona mayor. En la persona joven, las fuerzas estas que lo que hacen es, de alguna manera, mantener el organismo en funcionamiento, son bastante potentes. Son capaces de regularse bien, mantener eso que se llama la homeostasis. Cuando uno es mayor, concurren tres cosas. Primero, hay una serie de cambios
fisiológicos normales, que se producen con el envejecimiento, insisto que son normales, no es enfermedad, pero que favorecen la aparición de determinadas situaciones. Es tan normal como el embarazo no es una enfermedad, pero favorece la aparición de algunas enfermedades. La preeclampsia solo es posible si una está embarazada, si no, no. Pues aquí ocurre un poco lo mismo. Solo en aquellas personas que han envejecido es razonable esperar una serie de cosas. Junto a esos cambios del envejecimiento aparece lo que se llama la enfermedad subclínica. Es una enfermedad que se tiene pero no se manifiesta. La más habitual que usted lo ve, la arteriosclerosis. Si yo ahora me pongo a hacer aquí radiografías de tórax a las personas de más de 70-75 años, el que más y el que menos va a tener arteriosclerosis, va a tener un callo de la aorta con una placa. ¿Eso es normal? No. ¿Eso se manifiesta de alguna manera? No necesariamente. Eso es un ejemplo de enfermedad subclínica. La enfermedad existe, pero todavía no se ha manifestado. Y luego, por supuesto, está la enfermedad clínica. Cuando se juntan estas tres cosas, la manera en que se manifiestan no es por lo típico de me duele la cabeza, me mareo, tengo fiebre, sino me cuesta subir y bajar escaleras. Antes bajaba a la calle sin problemas y ahora no puedo. Cada vez estoy más torpe. Por eso los geriatras tiramos de esos síntomas guía, es decir, de esas pérdidas de la función para detectar enfermedad subyacente. Les pongo un ejemplo también Una persona mayor puede tener una pulmonía sin tener fiebre, sin que le duela aquí el pecho. ¿Por qué? Porque como su pleura no se irrita, porque el componente inflamatorio está deteriorado y lo que produce el dolor aquí es la inflamación. Si no hay inflamación, no duele, pero tiene una pulmonía. Lo mismo con la meningitis. En la meningitis la cabeza duele porque se inflama una parte de la meninge. Si la meninge no se inflama, a mí no me duele la cabeza ni tengo el cuello rígido, pero tengo una meningitis. Es decir, que muchas veces, y sin embargo, tanto la pulmonía como la meningitis se manifiestan porque está apático, está inactivo, cosas que hacía hasta ayer ya no las hace, hay que ir a buscar algo porque hay algo por debajo. Respecto a lo que hablábamos del pronóstico, fíjense en esta imagen. Esto es de aquí, tiene mucho más riesgo de muerte a 4 años que estos de aquí. Todos tienen la misma comorbilidad. Esto es el número de enfermedades en los de arriba y esto es el número de enfermedades en los de abajo. Las mismas, en número y en tipo de enfermedad. ¿Cuál es la diferencia entre los de arriba, que viven mucho más, y los de abajo? Pues que estos tienen discapacidad y estos no tienen discapacidad. Es decir, lo que marca el riesgo de muerte no es la enfermedad, sino la discapacidad. Y esto es algo parecido en una cohorte española, en Albacete, estudio Fradea. Aquí lo que han hecho han conseguido establecer una relación dosis-efecto entre la situación funcional del sujeto y el riesgo de muerte, ajustado por edad, sexo y enfermedad. Estos son los que están, aquí falta una rayita. Estos están tan pichi funcionalmente, estos están los pobrecillos para corneta, que es un amigo mío, y hay una relación perfecta, dosis-efecto. Cuanto peor es mi función, mayor es mi riesgo de morirme. Ustedes dirán, claro, pero esto es la muerte, una cosa muy dura. Dice, no. Cosas habitualmente relacionadas con la enfermedad, como es la hospitalización. Aquí lo que hemos medido en el estudio Toledo es el grado de comorbilidad, utilizando el índice de Charlson, y hemos visto si el grado de comorbilidad de tener varias enfermedades confiere un mayor riesgo de ingresar en un hospital. Cualquiera pudiera pensar, hombre, ¿cómo no va a tener relación tener enfermedades crónicas con un hospital? Pues no. No hay ninguna diferencia entre los que no tienen comorbilidad con los que tienen. Sin embargo, cuando les medimos función a estos mismos sujetos, y lo hacemos a través de una escala, que es el rasgo de fragilidad, fíjense cómo los que no tienen fragilidad prácticamente no ingresan en el hospital a lo largo de 250 semanas. Y sin embargo, los que tienen más fragilidad son los que más ingresan en el hospital. Y en medio, categorías intermedias de fragilidad.
Bueno, dirán, esto es para la enfermedad crónica. ¿Qué pasa cuando uno está agudamente enfermo? Cuando uno, por ejemplo, ingresa en el hospital porque tiene COVID. Estos son datos nuestros, publicados hace un par de años, sobre el riesgo de morirse por COVID-19 en el hospital. Fíjense el resultado, yo se lo resumo. Junto a la edad y el sexo, el único factor condicionante del riesgo de muerte era la situación funcional del sujeto previa al ingreso. Ni siquiera índices de gravedad clínica como el QSOFA, que se utilizó ampliamente, predecía el riesgo de muerte, pero sin embargo sí lo hacía la situación funcional. Y de hecho nosotros fuimos capaces de confeccionar un indicador de riesgo teniendo en cuenta fundamentalmente el índice de Bartel, que nos mide la situación funcional en hombres y en mujeres. Otro ejemplo. Estos son gente que está en lista de espera para que le trasplanten el riñón. Estos son gentes que, como ustedes pueden ver aquí, tienen muchísima comorbilidad. Y hay más comorbilidad cuanto más frágil eres, habitualmente. Y ellos miraron qué es lo que influía en el riesgo de morirse mientras uno estaba en la lista de espera antes de que le trasplantaran. Y fíjense lo que encontraron. Ellos vieron que efectivamente los que tenían comorbilidad tenían más riesgo, un 8% y hasta un 38%, de morirse que aquellos que tenían poca enfermedad. Pero cuando luego diferenciaron, fíjense las dos cosas en que eso no funcionaba. En los sujetos que eran frágiles, estos de aquí, la enfermedad no aumentaba el riesgo de que te pasara nada en la lista de espera. Los que no eran frágiles sí, los que eran frágiles no. Y otras personas en las que concurría eso mismo era en los mayores de 65. Los mayores de 65, al tener mucha o poca enfermedad, no suponía un mayor riesgo de que te pasaran cosas. De modo que en las personas mayores, y sobre todo en las frágiles, la enfermedad no juega ningún papel pronóstico. Y eso lo hemos visto para la comorbilidad total, respecto a la muerte, respecto a la hospitalización, respecto a la enfermedad aguda y también respecto a una situación muy concreta que es estar en la lista de espera para que a uno le trasplanten el riñón. Pero aún hay más. ¿Cuál es el papel aislado, por decirlo, con el que contribuye cada una de las condiciones, función y enfermedad? Estos son datos del estudio Toledo y aquí lo hemos comparado con tener diabetes. Este es el no frágil, no discapacitado, es el que tiene menor riesgo de morirse a lo largo de 700 semanas. 700 semanas son 12 años. 6 años de seguimiento medio. Fíjense el que no es frágil, pero tiene diabetes. Este es el siguiente. El siguiente es el frágil sin diabetes, que tiene un riesgo el doble que el que tiene diabetes pero no es frágil. Otra vez más, es la función, no la enfermedad, la que condiciona el riesgo. Y, efectivamente, cuando concurren las dos situaciones, se produce un riesgo multiplicativo. Bueno, aquí es puesto con los porcentajes. Esto aumenta el ser diabético en un 50%, el ser frágil en 2,5 veces y en ser frágil y diabético en casi 5 veces el riesgo de muerte. Pero a su vez la diabetes no solo mata cuando uno es mayor, sino que sobre todo deteriora funcionalmente. Y esto es muy importante tenerlo en la cabeza. Fijaros que solo aumenta en un 50% el riesgo de muerte. En una persona joven, el riesgo de muerte con diabetes cuadruplica al de la persona joven sin diabetes. En las personas mayores solo aumenta un 50%, no llega ni a doblar. Es decir, la diabetes mata, pero poco en las personas mayores, pero sin embargo discapacita mucho. Y esto es importante porque cuando yo como clínico tengo que atender a un paciente anciano con diabetes, no a una diabetes en un anciano, yo tengo que tener en la cabeza mucho más evitar que se discapacite que no que se muera. Porque en ese paciente la diabetes le va a generar mucho más riesgo de discapacidad que de muerte. Bueno, pues también en el estudio Toledo se ve lo mismo. El riesgo de hospitalización viene mucho más explicada por la presencia de fragilidad
que por la presencia de diabetes. ¿Y qué pasa con los costes? Aquí todo el mundo habla que si los ancianos consumen mucho gasto, que si patatín, que si patatán. Cuando uno va a mirar qué componente de lo que le pasa a las personas mayores explica ese incremento de costes, se encuentra esto. Estos son datos europeos, son datos de la OCDE y del Banco Mundial, y fijaron lo que vieron este grupo de investigadores de la Universidad de Groningen. El 78% de todo el incremento del coste lo explica la situación funcional, mientras que la enfermedad solo explica, en el mejor de los casos, un 20% del coste. Y eso se reproducía por supuesto en la muestra, pero en todos los países, en Austria, en Alemania, en Francia, en España, en Bélgica, en todos los sitios. Segundo ejemplo, cuando uno va a mirar, por ejemplo, los costes de ingreso en un hospital, que son estos de aquí. Cuando uno no tiene en cuenta la fragilidad, resulta que solo es capaz de explicar el 25-30% del coste. Y lo explica, claro, aquello que mide la enfermedad, el cáncer, el infarto cerebral, la enfermedad pulmonar crónica. Pero cuando uno introduce en el modelo de explicación la función, encuentra dos cosas. Primero, es capaz de explicar hasta el 90% del coste. Y segundo, la enfermedad queda reducida a un marginal 20-25%, mientras que la inmensa mayoría del coste lo explica el deterioro funcional. Y eso ocurre lo mismo en las residencias de personas mayores. De modo que parece que el papel de la enfermedad en el pronóstico no es muy grande, que quien lo explica sobre todo es la situación funcional y que eso es así en enfermedad aguda, en enfermedad crónica, en enfermedad única o en enfermedad múltiple, en hospitalización, en consumo de recursos e incluso en dineros. ¿Qué pasa con la relación enfermedad y función? Bueno, hemos dicho que la enfermedad explica algo de la función y voy a contar muy brevemente algunas cosas que permiten también colocar a la enfermedad dentro del contexto de la función y qué parte va a explicar. Hace casi 10 años se publica esta revisión, que ha sido probablemente uno de los trabajos más citados en envejecimiento. Y fíjense, el título era las huellas o los marcos del envejecimiento. Pero cuando uno mira de qué hablan todo el rato, hablan de longevidad. Es decir, equiparar envejecimiento con longevidad. Claro, esto puede introducir un sesgo muy relevante, porque hoy día sabemos que existe un límite máximo, hoy, dentro de 20 años no sé, pero hoy hay un límite máximo para la longevidad. Y que en las sociedades como la nuestra, desarrolladas, la expectativa de vida de hoy se acerca ya mucho a la máxima longevidad conseguible. Y por tanto, es un poco estúpido plantear prolongar la longevidad, porque como decía el torero famoso, lo que no puede ser y además imposible. Pues este es el caso que nos ocupa. Hace un par de años, el mismo autor publica, un poco parangonando esa que eran los hallmarks de la salud. Y es muy curioso, porque aquí, sin embargo, gran parte de los mecanismos que cuenta y que se relaciona, o los autores relacionan con la salud, son los que explican en gran parte el por qué se deteriora la función. Básicamente las alteraciones en la señalización, la dificultad de mantener la homeostasis y los mecanismos que ellos cuentan, que tienen que ver con la respuesta al estrés, muchos de ellos nos explican mucho mejor el mantenimiento de la función que no la longevidad. Tan es así que algunos investigadores o personas que trabajan en el tema hemos planteado la opción de que la manifestación de la enfermedad o el deterioro funcional no sean sino manifestaciones, de una alteración común subyacente.
Nosotros postulamos que es el colapso de la mitocondria, de la que le hablarían el otro día. Que hubiera una especie de colapso bioenergético que cuando uno es joven se manifiesta por enfermedad de órgano y conforme uno va envejeciendo se manifiesta como pérdida de la función. Y se manifiesta en aquel sitio, en aquel órgano donde la reserva funcional es menor. Si yo tengo poca reserva funcional en el cerebro, las manifestaciones de esa alteración aparecerán sobre todo en el cerebro. Si donde tengo menos reservas funcionales en el corazón, aparecerá en el corazón. Si donde tengo menos reservas funcionales en el sistema musculoesquelético, con todo lo que ello comporta, tendré problemas para moverme, para deambular, problemas con el equilibrio. Explicado aquí, conforme uno envejece, van apareciendo, acuérdense lo que les contaba, cambios propios del envejecimiento, enfermedad subclínica, enfermedad clínica, en muchos órganos y sistemas, y conforme va perdiendo reserva funcional, empiezan a aparecer síntomas que al principio lo que me demuestran es que soy capaz de hacer peor las cosas. Yo sigo caminando, pero camino más lento. Yo sigo teniendo fuerza para levantarme, pero tardo más tiempo en levantarme 5 veces de una silla, y así sucesivamente. Y eso es lo que se llama la fragilidad. Si uno no hace nada, llega un momento en que ya no puedo andar. Necesito un andador, una muleta, una silla de ruedas, en el que ya no me puedo levantar de la silla, y así dependiente para levantarme de la silla. Y como no me puedo levantar, como no puedo andar, como me falla la cabeza, no puedo ya ir a la cocina a llenarme un vaso de agua cuando tenga sed y me tienen que dar de beber. Ya no soy capaz de cortar la carne y no puedo comer y me tienen que dar de comer. Y así sucesivamente. Eso es un continuum. De modo que conforme uno envejece, la enfermedad cada vez pinta menos y explica menos, y la función cada vez pinta más y explica más. Y eso lo hemos visto que se produce en las manifestaciones clínicas, lo hemos visto en la fisiopatología que explican los procesos que hay debajo de esas manifestaciones clínicas, lo hemos visto en el valor pronóstico, la función pronóstica mucho mejor, más finamente. Cuando se habla de medicina personalizada y la gente piensa siempre en detectar biomarcadores rarísimos, en las personas mayores hay un biomarcador de primerísimo nivel que es capaz de caracterizar perfectamente lo que es la función. Si uno caracteriza funcionalmente al paciente, a la persona, uno perfectamente va a ser capaz de conocer su pronóstico, cómo va a impactar la enfermedad en él y qué problemas puede tener. Eso no es tan sexy science, que lo hablábamos antes, como hacer la chucutosa A1C intratelomérica, pero probablemente para el paciente sea mucho más práctico. Y también los marcadores de eficiencia, eso de las estancias medias, que todos los sistemas de salud. ¿Y eso a qué lleva? Lleva a un manejo clínico del paciente totalmente distinto. No marginalmente diferente, no de matiz, no tiene nada que ver. Cómo maneja un geriatra a estos pacientes, a estas personas mayores, a cómo lo manejan los compañeros de otras especialidades. Porque esto evidentemente es una habilidad que se aprende, esto no es magia y por tanto se aprende. Les decía antes que la Organización Mundial de la Salud define en un documento de 2015 qué es eso del envejecimiento saludable y lo llama. Es el proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en las personas mayores. Eso es el envejecimiento saludable. Ni nombra la enfermedad. Esto es muy importante porque supone un paradigma, un cambio total de paradigma. Para eso lo operativiza a través de una cosa que llaman capacidad intrínseca y que se distribuye en estos 5 dominios. La capacidad locomotora, es decir, el movimiento, la capacidad sensitiva, una cosa que ellos llaman vitalidad, la cognición y la capacidad psicológica. Otra vez no aparece ahí la enfermedad para nada. ¿Y qué cosas son las que intervienen en esa modificación de la capacidad intrínseca? Las que ya hemos dicho nosotros antes. El envejecimiento primario, que ellos llaman. Los estilos de vida, si uno se pasa el día ahí apalancado y se dedica a comer ahí, en fin, todas las guarrerías del mundo mundial, o se dedica a fumar o a esnifar, esto, mal rollo, mal estilo de vida. Pero también tiene un papel para las comorbilidades. Y fíjense que el horizonte ya no es prolongar la vida, que no se puede prolongar,
sino retrasar el momento en el que aparece la discapacidad. Yo suelo contar que el objetivo nuestro como geriatras es que nuestros pacientes fallezcan a los 91 años en el green del hoyo 17 y yendo bajo par. Está estupendo, fenómeno, le da el jamacuco, aquí le dio. Aquí llegó Vida y Milagros de don Fulgencio. No que en vez de a los 96 meses muera a los 97 meses, en una silla de ruedas, haciéndose pis y caca y teniendo que darle de comer. No. Precisamente eso es lo que no queremos que ocurra a nuestros pacientes. Bueno, hemos visto que se debe a diferentes causas. Volvemos a recordar estilo de vida, envejecimiento primario sobre el que no se puede intervenir y la enfermedad. ¿Cuánto del deterioro funcional se puede explicar con la enfermedad? Otra vez, datos del estudio Toledo. Esto es como a lo largo de la vida, del tiempo, estos son gente de 65, 69, 79, 80, 89 y más de 100. ¿Cómo va aumentando la cantidad de personas que tienen fragilidad, que tienen deterioro cognitivo, que tienen discapacidad para las actividades de la vida diaria? Aumentan mucho. Pero sin embargo, fíjense cómo la comorbilidad, medida, ya lo hemos dicho antes, con el índice de Charlson, prácticamente no se modifica. Con lo cual parece muy difícil explicar que esto se deba a esto. Que una cosa que cambia tanto sea explicada por algo que prácticamente no cambia. Es decir, la enfermedad tiene un papel en el deterioro funcional, pero es un papel muy menor. Pero si ustedes van hoy al hospital, a cualquiera de Valencia, ustedes verán allí que hay servicios. Está el servicio del riñón, se llama nefrología. El de la cabeza, neurología. El del corazón, cardiología, y así sucesivamente. Es decir, el sistema sigue pensando en términos de enfermedad. Y si ustedes van a la Facultad de Medicina, a los alumnos hoy le explican la hepatitis, y mañana le explican la bronquitis, y pasado la diabetes, y al otro la artrosis. Y cuando ese mismo alumno acaba la carrera y pasa consulta, y le pasa a un señor de 80 años, resulta que es un señor que tiene diabetes, todo esto que te han explicado tan separado, y que no consulta por ninguna de ellas, sino porque se hace pis, o porque se le olvidan las cosas, o porque ya no, el otro día cuando fue a recoger a los nietos se notaba muy torpe. Y este dice, esto no me lo han explicado en la carrera, socorro, socorro. De modo que todavía hay una disparidad entre lo que la gente tiene y lo que el profesional está formado. Bueno, un ejemplo muy rápido de la diabetes. Una enfermedad. Sabemos que la diabetes deteriora la función, pero que también la función va a intervenir en el manejo de la misma enfermedad. Estos son datos nuestros en los que vimos que la diabetes incrementa, duplica el riesgo de ser frágil a 3,5 años. No a 30 años, a 3,5 años. Esa es la expectativa de vida de una persona, por ejemplo, de 90 años que esté funcionalmente bien. Una persona de 90 años puede deteriorarse funcionalmente porque tiene diabetes. Y cuando uno ve qué cosas se asociaban a ese riesgo, la principal, estilo de vida no saludable. Básicamente, no hacer ejercicio y una dieta no equilibrada. Un control glucémico pobre. ¿A qué llamamos control glucémico pobre? Porque esa es otra. Si uno lo ve, esto lo ve un endocrinólogo y dice, por debajo de 6,5 tiene que... No. Cuando uno va a los viejos, por encima del 8% es cuando añade riesgo. Una persona mayor con una glicada de 7, 7,5 está estupendamente controlada. Una persona de 25 no. Bueno, aquí lo mismo. Estos son datos nuestros del estudio Toledo. Fíjense como cuando uno introduce en la fórmula que explica el riesgo de que te pasen cosas, morirte o discapacitarte, cuando uno mete a la fragilidad, es decir, a la función, la enfermedad pierde toda capacidad de predecir el riesgo. Pero también, a su vez, la función va a influir en cómo manejamos la diabetes. Y eso probablemente tenga que ver con esto que les muestro aquí. Aquí aparece el tiempo necesario para que se produzca un deterioro funcional. Fíjense cómo prácticamente en 5 añitos nos puede pasar de todo. Sernos frágil, deterioro cognitivo. Y esa es la expectativa de vida de alguien de 80 a 85 funcionalmente bien. Es decir, solo los que tienen 90, 95 años ya va a dar igual.
Pero, sin embargo, para que nos dé un infarto de miocardio o el riñón se nos vaya a escabechar, necesitamos entre 5 y 20 años. Y esa expectativa de vida solo la tiene gente de 65 o 70 años. Es decir, a una persona de 70 años que le acaban de diagnosticar la diabetes, el grado de control glucémico no le va a hacer nada. Porque para que le pase algo tenía que llegar a los 95 y 100 años. Y sin embargo, los médicos seguimos neuróticamente echándole la bronca al diabético porque tiene una glicada de 7,4. Y no le echamos ninguna bronca y no sabemos explicar bien por qué tiene que hacer actividad física, que es otra cosa que no sabemos hacer nosotros, que es lo que yo llamo prescribirla. Es decir, cuando uno va a un médico y le dice, tómese estas pastillas. Usted imagínense que van al médico de las personas mayores y le dicen, mire, tiene usted no sé qué cosa y tiene que tomar pastillas. Usted le dirán, ¿qué pastillas? Lo primero. Segundo, ¿cómo me las tomo? Y tercero, ¿cuándo vuelvo a ver si la pastilla me ha hecho el beneficio? O que le soltaran un puñado de pastillas ahí encima de la mesa. Pues eso es lo mismo que cuando el médico les dice, tiene usted que hacer ejercicio. Fulanito tiene que moverse más. Dice, ¿cuántos más? ¿Durante cuánto tiempo? ¿De qué manera? ¿Y cuándo vengo a que usted me vea si eso que de caminar que me dijo es mucho, poco o insuficiente, lo que fuere? Entonces, los médicos habitualmente no sabemos prescribir el ejercicio y a veces tampoco prescribimos bien las pastillas. Bueno, muy rápido ya. Esto, ¿de aquí se deriva alguna manera diferencial de manejar al paciente? Sí, si hemos dicho que son distintos, habrá que manejarlos de manera distinta. Porque si a gente es distinta las tratamos igual, pues el beneficio es cero. Incluso podemos hacer daño. Ya hay modelos descritos, que fíjense cómo se centran en la enfermedad cuando existe algún deterioro funcional o riesgo de deterioro funcional. Es decir, si el sujeto está funcionalmente muy bien, persona de 70 años que está fenomenal, manéjelo como a uno de 50. No son muy diferentes. Pero a poco deterioro funcional, si al revés, si está fatal, no se ponga muy pesado porque hagamos lo que hagamos, desgraciadamente no le vamos a mejorar mucho. Pero en esos que están en el tente mientras cobro, que son aquellos con una expectativa de vida entre 2 y 10, con mucho comorbilidad y con deterioro funcional, hay que manejarlos y proceder de una manera diferente. No voy a tener que explicarles cuál, pero vamos, esto es lo que hay que hacer. Y cuando uno hace eso, esto es un ensayo clínico que se ha publicado en el JAMA, con sus resultados, lo que se ve es que hay mejoría en una serie de cuestiones que tienen que ver tanto sensación subjetiva de bienestar por parte del paciente a utilización de recursos dentro del sistema de salud. Ahí están los beneficios obtenidos. Lo mismo. Bueno, probablemente eso también explica ese beneficio diferencial de que uno cuando llega a un hospital le ingresen en una unidad de agudos de geriatría o en cualquier otro sitio. Ya, este es uno que publicamos nosotros y tiene ya, esto es del 2009, esto ya es más viejo que el tomate. Y aquí lo que veíamos era que cuando a una persona anciana le ingresaban en una unidad geriátrica de agudos, mejoraban al alta su situación funcional, la probabilidad de irse a casa y marginalmente la mortalidad, comparado con con otras personas de similares características y edades que ingresaban, por ejemplo, en servicios de medicina interna. Y probablemente eso también justifica el que los estudios que hacemos en personas mayores no se orienten a ver si mejoran cosas que tienen que ver con la biología o la clínica, sino sobre todo con la función. Este es un estudio que dirigimos nosotros, que eran personas mayores de 70 años con diabetes y que eran frágiles o prefrágiles. ¿Cuál era el objetivo fundamental, el objetivo primario que decimos en los estudios? Ver si mejoraban la situación funcional. No si se evitaba la microangiopatía o la microneuropatía. Esto nos importaba un solemne pepino. De hecho, algún evaluador hubo que explicarle y decir, ¿por qué no me dieron ustedes? Porque no era el objetivo del estudio. Nosotros queríamos ver si se mejoraba la función. Y vimos que sí se mejoraba. Una mejoría en el SPP. Bueno, esto es la intervención, como era, que no voy a entrar en eso. Y esos beneficios, además, se mantenían a los 2 años. Y además, ahorraban dinero. Ahorraban
la bonita cifra de 700 euros por paciente y año. Esto teniendo en cuenta que el 45% de las personas mayores son frágiles y que aproximadamente un tercio de ellas tienen diabetes, quiere decir que el 15% de la población anciana estaría enmarcada en este proyecto, en este estudio. El 15% de la población anciana, en España aproximadamente estamos en el 19-20%, ¿no? Sobre 45 millones, esto la cuenta la vieja, son 9 millones. El 15% de 9 millones son alrededor de 1 millón de personas. De modo que ahorrar 700 euros por paciente son 700 millones de euros al año, que no es una fea cifra. De hecho, si vamos y se lo cuentan a su consejero de Sanidad, le hacen los ojos chiribitas. Empieza a hacer números rápido. Y esto yo creo que era básicamente lo que les quería contar. Y las conclusiones, cosas importantes. 4 mensajes. La primera, que la multimorbilidad es un hallazgo muy frecuente en la población anciana y que debe ser evaluada sistemáticamente. Que el pronóstico ligado a la enfermedad está muy modulado por el estatus funcional y que es el estatus funcional el principal factor predictor en pacientes que no son robustos. Que existen ya modelos de atención diferenciales y que se están evaluando en ensayos clínicos. Y también, muy importante, que las prioridades de investigación debieran abordar problemas clínicos según se manifiestan en la población anciana. Es decir, por poner el infarto de miocardio a los 80 años, no estamos haciendo nada diferencial si al final medimos lo mismo que el infarto de miocardio a los 40. Si es que las preguntas de investigación a contestar son totalmente diferentes a las del infarto de miocardio a los 40, haciendo énfasis en modelos que aborden de manera global la comorbilidad y el deterioro funcional. Y de eso todavía esto es como los 10 mandamientos de la ley de Dios que se resumían en 2, pues estos 4 que les he contado en 1. Y es, aunque las enfermedades tienen consecuencias relevantes en las personas mayores, hay que cambiar el modo de pensar pasando del control de la enfermedad al control de la función, donde debe ponerse el foco de atención preferente. Y si se quedan con esta idea, yo creo que la charla hasta que les he dado, y espero no haberles aburrido, haya servido para algo. Nada más y muchísimas gracias. Perdón, que esta es un poco el remache. Fíjense, hace unos añitos lo publicamos este editorial. Todos ustedes habrán oído hablar de la transición demográfica. A la transición demográfica, en la cual la población va envejeciendo, cada vez hay más personas mayores y menos personas mayores, siguió una segunda transición, que era la transición epidemiológica, que consiste en que frente al paciente clásico, ese que todavía se enseña en las facultades de medicina y en el que se piensa en los hospitales, que es una sola enfermedad, sin impacto sobre la función y sin ninguna secuela funcional, tenemos al paciente moderno que se caracteriza por tener muchas enfermedades, con frecuentes episodios de reagudización que impactan en la función y que dejan secuelas. Es ahora el momento de hacer lo que yo llamo la transición clínica, en la que lo importante es poner el énfasis en la función más que en la enfermedad. Y esta ya sí que es la última. Nada más y muchísimas gracias. A mí me dejó súper sorprendido, ¿no? Veo que ahora cambias el nombre de fragilidad por funcionalidad. Bueno, es que la fragilidad es un estadio del deterioro funcional. Es decir, hay una ruta, un pathway de estos que llaman, que va desde el individuo que es absolutamente robusto. Hay una diapositiva que lo ponía. Y entonces enmarcaba la fase de ese caminito que es la fragilidad. Es decir, entre que uno es robusto y que está absolutamente discapacitado, hay muchas etapas, muchos estadios. Y una de ellas, que es la que además nos permite detectar a los sujetos en riesgo de discapacitarse, es la fragilidad. Pero todo es función, todo es función. Igual que hay una fase de prefragilidad en la que si uno busca biomarcadores, probablemente sí celulares, sí moleculares, va a encontrar cosas que me van a decir quién se va a hacer frágil.
Y la fragilidad me va a decir quién tiene más riesgo de discapacitarse. Y de los que se han discapacitado, quién tiene más riesgo. O sea, que es un continuum. Es decir, uno no se levanta un día robusto y amanece discapacitado. Hombre, existe, vamos a ver, aquí existen dos modelos. Se llama la incapacidad catastrófica, que es al que le da un ictus, al que le atropella un autobús de la MT o se cae por un barranco. Pero ese no es el modelo de discapacidad en las personas mayores. En el modelo clásico, en las personas mayores, es la discapacidad no catastrófica, que se va produciendo poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Es pues lo típico. Oye, he visto al padre de fulanito y qué fatal estaba. Se lo vi hace 2 años y estaba bien. Ha sido poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Por eso hay que estar ojo a visor y detectar. Y no esperar a que esté ya en una silla de ruedas para hacer algo. Llegamos tarde. Yo suelo decir que la fragilidad es a la discapacidad lo que el carcinoma in situ al carcinoma metastásico. Es decir, no podemos esperar a que aparezca el cáncer metastásico, tenemos que detectar la enfermedad en los estadios lo más precoces posibles. Y eso, en el caso de discapacidad, es la fragilidad. Pues muy bien. Pedro y Paco, yo os preguntaría si en líneas generales queréis hacer alguna matización, algún comentario sobre la presentación que ha hecho Leocadio, si estáis totalmente de acuerdo, si creéis que alguna cosa de las que ha dicho pues puede ser candidata a esa modificación o matiz. ¿Empezamos? ¿Nos podemos quitar la mascarilla? Sí, perdón. Esa es la primera pregunta. A ver. Vamos a bajarnos. Bueno, vamos a ver, ¿no? Felicitar a Leo por su charla, la cual yo he oído en varias ocasiones. Y, claro, el planteamiento de la fragilidad, sino un planteamiento que hay de la fragilidad producida por la enfermedad, no es lo mismo una enfermedad leve que una enfermedad severa. Es decir, una enfermedad severa genera más fragilidad que una enfermedad muy leve, ¿no? Por lo tanto, voy a decir, a lo mejor separar completamente la fragilidad del concepto de enfermedad a lo mejor es demasiado drástico, ¿no? Porque yo creo que deben de ir a veces unidas e investigar las dos cosas, la presencia de fragilidad, pero también la presencia de la enfermedad. Pero probablemente lo más importante es lo que ha dicho ahora al final, es decir, cómo nosotros podemos anteponernos a la fragilidad, ¿eh? Y ahí yo creo que algunos datos que has dicho, de cómo puedo yo estar o anteponerme al desarrollo de la fragilidad, sería detectar la prefragilidad, o detectar el robusto o detectar el resiliente. Y yo creo que hoy tenemos las posibilidades, y es donde creo que se debería invertir más en medicina de precisión, porque es lo que nos va a permitir muy mucho detectar aquella población en riesgo, es decir, aquella población que va a desarrollar. Esto, en el mundo que yo me he movido, que es el mundo de la demencia, lo del carcinoma in situ, esto lo había oído mucho cuando se hablaba del mild cognitive impairment, el deterioro cognitivo leve, o las quejas subjetivas de memoria, ¿no? ¿Y esto qué es? Pues esto es como una especie de carcinoma in situ, ¿no? Yo creo que todo nuestro esfuerzo debería de ser en población hacer detección de prefragilidad, porque yo tengo la sensación, y ahí a lo mejor veo, que cuando uno entra en el camino de la fragilidad, el cambio a la discapacidad es difícilmente reversible. Sin embargo, de la prefragilidad es mucho más fácil volver al estado de robusto o resiliente. Es decir, cuando entra ya en fragilidad, probablemente el sistema sanitario no esté diseñado para un regreso, para un regresar a la situación previa, ¿no? Por lo tanto, yo me defendería como cómo vamos a detectar la prefragilidad o cómo vamos a detectar la robustez, ¿no? Es decir, aquel señor que va a ser robusto. No digo nada del resiliente porque eso ya queda palabras mayores, ¿no? Pero bueno, como siempre, Leo, pues encantado en oír tu charla y en seguir aprendiendo todos los días. Reitero los agradecimientos del doctor Gil a la charla del doctor Leocadio y estoy de acuerdo tanto con la presentación como algunos de los matices que ha presentado el doctor Pedro Gil. Es muy importante la valoración funcional en los diferentes estadios, pero no solo la situación funcional, sino muchas veces aquellos síndromes geriátricos que pueden poner en peligro la situación funcional. Pongo un ejemplo reciente de enero,
un paciente, pues es un paciente con un diagnóstico concreto como es una estenosis aórtica severa que da su primer síntoma en forma de síncope, es un paciente con indicación quirúrgica, pero que antes de la cirugía se le hace una evaluación geriátrica integral con una funcionalidad absolutamente plena, y plena me refiero que es independiente de actividades básicas, instrumentales de la vida diaria, y también hace actividades avanzadas como conducir, sigue participando en competiciones deportivas adaptadas a su edad, pero presenta un síndrome de caídas asociado a una polifarmacia. Si no se detecta, y ahí le doy totalmente la razón al doctor Leocadio Rodríguez Mañas, si no se detectan esos síndromes geriátricos, en un plazo de tiempo más o menos breve va a tener una pérdida funcional ocasionada de forma iatrogénica por nuestra culpa. Entonces, es mucho más importante la función que la enfermedad, totalmente de acuerdo, pero no debemos olvidar la enfermedad, como comenta el doctor Gil, y tampoco la iatrogenia asociada a esas enfermedades que muchas veces por unas inercias clínicas anómalas, que como ha comentado el doctor Rodríguez Mañas en su intervención, pueden generar una alteración funcional. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esto era una breve introducción para nuestros compañeros de la mesa. El turno de preguntas está abierto, o sea que os invito a que quiera hacer una pregunta, pues solamente tiene que levantar la mano o el dedo o lo que quiera. A ver, tú está. Por allí hay una pregunta. Gracias. Gracias por la charla, súper interesante. Y quería preguntarte, porque dices que la enfermedad no es tan grave como la pérdida de la función física, ¿verdad? Y quería saber si es que habías estudiado algo en términos de salud mental, si es que afectan más que una enfermedad física, digamos, al tema funcional físico. Vamos a ver, la enfermedad mental es tan enfermedad como una enfermedad orgánica, y de hecho cuando hay deterioro de la función, una de las cosas que se evalúan en geriatría, nosotros cuando hacemos eso que se llama la valoración geriátrica integral, uno de los componentes es la situación afectiva, que incluye todo lo que tiene que ver con salud mental, y también lo que tiene que ver con cognición, deterioro cognitivo, demencias, los dos componentes. Los dos, tanto la cognición como lo afectivo, tienen un impacto evidente sobre la situación funcional del sujeto. La situación funcional, y yo he hablado de situación funcional, de situación física. Lo que pasa es que muchas veces la situación funcional está aparentemente más condicionada por la situación física. Pero una cosa es la situación física y otra cosa es la situación funcional. Yo puedo ser incapaz de comer solo porque tenga una apraxia que me permite cortar la comida. Yo no tengo ningún déficit muscular ni de fuerza en los brazos. O yo puedo tener una apraxia de la marcha porque tengo una demencia y no puedo subir y bajar escaleras porque me caigo. Mis músculos están bien, mis huesos están bien. O yo puedo no ser capaz de ir a la calle porque tengo una situación de depresión tan grave, estoy tan inhibido que no salgo de casa. Es decir, una cosa es la situación funcional y otra cosa son las causas de esas deterioros, en el cual es el papel que juega la enfermedad. Yo no he dicho que la enfermedad no tenga nada que ver. Digo, primero, que la enfermedad no es lo más importante. Segundo, que la enfermedad solo explica una parte y no mucha parte del deterioro funcional. Y eso tiene además una consecuencia, es que si solo intervenimos sobre la enfermedad, no habremos hecho ni el 80%, ni el 10% de lo que hay que hacer. Es decir, cuando yo veo a un paciente con diabetes o con insuficiencia cardíaca, diabetes, bronquitis, artrosis, y yo lo que tengo que hacer es una valoración global de qué es lo que más está impactando sobre su autonomía funcional. Porque habrá cosas que yo podré modificar, pero si el enfermo tiene enfermedad de Parkinson y necesita los antiparkinsonianos, no es modificable ese factor. Muchas veces es mejor, y en geriatría, operar un poquito sobre 5 cosas que no una cosa muy grande sobre una. Lo que yo estoy diciendo es que muchas cosas
contribuyen a eso que al final tiene que ver con la situación funcional. Y que eso puede ser tanto lo cognitivo, tanto lo afectivo, como lo físico. Primera cuestión. Y luego otra cosa importante en el manejo de esos sujetos es que el objetivo es mejorar su calidad de vida, su autonomía funcional. Y que si yo solo trato la enfermedad, si yo solo le pongo el hipotensor o el broncodilatador o el hipoglucemiante y no actúo sobre la función, estoy haciendo el 20% de lo que tengo que hacer. Y que hay que actuar también sobre la función. Y si a la función lo condiciona la situación física, actuemos sobre lo físico. Si la función lo condicionan la situación cognitiva, actuemos en lo que podamos sobre lo cognitivo. Y si lo es lo afectivo, actuemos sobre lo afectivo. Y esto es lo que... Es decir, yo no quiero decir que la enfermedad no pinte nada, digo que pinta menos de lo que habitualmente se le pone y que si solo actuamos sobre la enfermedad, estamos haciendo mal nuestro trabajo. Porque le tendremos una glicada de 6,8, una presión arterial de 130/70 y el anciano en una silla de ruedas. Esto es lo que yo quiero transmitir. En ese sentido, yo creo que tú estás más especializado en la parte de deterioro cognitivo, ¿no? en los ancianos. Sí, ahora, lo que dice lo es verdad, pero sí que es cierto que nuestro cerebro, por eso lo tenemos encima de los hombros y no lo tenemos abajo, es probablemente el que esté gobernando todo, ¿no? Y que el que gobierna parte de nuestra actividad cardíaca. De Woody Allen, que decía que era su segundo órgano. Sí, bueno, pero, sí, eso se llama... Hay una parte del cerebro que se llama penencéfalo, que era la que dominaba en el caso de este dirigente. Mesencéfalo, diencéfalo y demás. Bien. No, te quiero decir que controla mucho, controla nuestra frecuencia cardíaca, controla nuestro corazón, controla muchas nuestras cosas, ¿no? Por lo tanto, es un órgano especialmente importante a la hora de detectar fragilidad, ¿no? Y claro, es decir, nos debemos de anteponer, porque muchas veces digo, enfermedad, fragilidad, pero es que hay enfermedades no diagnosticadas que están generando fragilidad, dicen. Sí, muchas veces no encontramos el sustrato, es decir, cuando este señor tiene lo que antes se llamaba las olvidos seniles benignos, que luego se ha cambiado, y ahora decimos las quejas subjetivas de memoria. ¿Quién no tiene quejas subjetivas de memoria? Bueno, pues está. Y bueno, pero esto no es una enfermedad, no está tipificada como una enfermedad, cuando se ha visto que sí, que es una situación de carcinoma in situ, es decir, de demencia in situ, que todavía no ha dado las manifestaciones típicas, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de fragilidad y enfermedad, yo digo que si a nosotros nos llega un paciente con una situación de fragilidad en que tenemos enfermedades, pues debemos de buscar alguna otra enfermedad que no conocemos porque no hemos buscado. Es decir, pues la situación del diabético y las hipoglucemias. Es decir, claro, ¿cuántos? Dice la diabetes como causa de deterioro cognitivo. Muy bien, perfectamente, está establecido. Pero ¿cuántas hipoglucemias tenemos que generan deterioro cognitivo? Muchísimas, ¿no? Por lo tanto, el que llevásemos como a veces mensajes que llaman mensajes para llevar a casa, ¿no? Es decir, las enfermedades no diagnosticadas como causa de fragilidad, porque no la hemos diagnosticado, porque no tienen suficientemente interés. Y ahí en el caso del deterioro cognitivo, pues probablemente, como diría el otro, vengo a hablar de mi libro, a decir, ¿qué deberíamos de hacer, ¿no? Cuando uno habla de dineros, leí hace poco una publicación en el Journal Alzheimer's Disease y con datos relacionados más o menos en España. Fijaros que decía que hoy en España se van a gastar 60 millones de euros en pacientes con demencia. 60 millones de euros. Es decir, y ese dato es real. Es decir, si nosotros tenemos 800.000 pacientes, personas con deterioro cognitivo y están gastando unos 100 euros al día, multiplicamos, es decir, hoy en España nos estamos gastando 60 millones de euros en pacientes con Alzheimer. ¿Cuánto se está gastando España en este momento en investigación para Alzheimer? Probablemente poco o nada o casi nada, ¿no? Por lo tanto, el mensaje de que las situaciones de prefragilidad y fragilidad, aunque es un tema que no le gusta mucho a Leo, de la fragilidad cognitiva, pero deberíamos, de decir, en estas situaciones de
fragilidad cognitiva, ir medicina de precisión, que no es lo mismo que medicina personalizada, medicina de precisión. Y yo ahí, sí, Leo, creo que biomarcadores tenemos que hacer. Tenemos que tener biomarcadores, porque si no, la medicina de precisión, con los instrumentos clínicos que nosotros utilizamos, a veces no es de tanta precisión, ¿eh? Por lo tanto, área de investigación. Bien, tocaremos ahora el tema de los marcadores, pero antes ahí hay una pregunta. Bien, a mis 75 años es la primera vez que oigo hablar de funcionalidad. Es decir, en toda mi relación con el sistema sanitario, nadie me había hablado de ello. En segundo lugar... ¿Eso es bueno o es malo? No, me parece fantástico lo que se ha producido hoy, al menos en mi experiencia personal. Luego, cuando a nuestra edad alguien te dice que acabarás en un geriátrico, pues es como una especie de amenaza, ¿no? En cuanto llegue ese momento, empieza a pensar en la muerte porque te estás acercando de una manera brutal. Es decir, la geriatría parece como una denominación castigada, ¿no? Que no se entiende. Bien, es cierto que la sanidad pues ha ubicado al paciente como interlocutor, digamos, cancelando otras opciones, cuando ser paciente es una función tan interesante como ser lector, ser corredor, es decir, hay otras funciones que desarrollamos cuando salimos de la relación con el médico o la relación en el hospital, pues lo que menos somos pacientes, ¿no? Salvo cuando te has de tomar el medicamento o has de ir a la farmacia a comprar. Y estaría muy bien que empezáramos a pensar en seres humanos que tienen múltiples situaciones a las que tienen que afrontar y dejar de hablar de pacientes. Es como una especie de... Yo digo que es como la cancela en la que la sanidad te ubica para que, ojo, no te salgas de ella, porque si no vas a perder toda la posibilidad. Y la salud, como decía Oliver Sacks, se construye y se reconstruye, es un proceso. Lo mismo que el envejecimiento y lo mismo que la adolescencia, ¿no? En la adolescencia pues hay que construir. La cuestión es en qué medida somos capaces, el conjunto de los ámbitos en los que trabajamos, de integrar las funciones en favor de la salud. Y no dejamos al margen pues, temas como la alimentación. Y yo pongo mi ejemplo, por poner un ejemplo, pues tuve la suerte el 25 de febrero de romperme el húmero a la altura del hombro. Y yo digo que ha sido importante porque de esa manera he aprendido que muscular a mi edad pues me va a ayudar a gestionar seguramente esa fragilidad de la que habéis hablado, cosa que tenía absolutamente olvidada, haciendo mucho ejercicio. El traumatólogo nunca me habló de alimentación, nunca. Es más, prácticamente el traumatólogo lo único que ha servido es para diagnosticar, porque luego cuando terminé me dijo, has soldado perfectamente, dijo, has soldado, como diciendo, has hecho el trabajo. La persona que dirige mi rehabilitación, lo primero que me dijo es nunca vas a volver a tener, digamos, el brazo como lo has tenido hasta ahora, con lo cual era una buena advertencia para decir, por mucho que hagas, por mucho que trabajes, tu fragilidad ha quedado, digamos, quebrada para siempre. Y además, nunca me ha aportado criterios sobre cómo alimentarme para generar más musculación o para, es decir, funcionalidad, ¿desde qué perspectiva? Porque si la perspectiva es la convicción de que la sanidad te va a ayudar, pues creo que poquito nos va a ayudar. Gracias. Vamos a ver, yo coincido con muchas de las cosas que usted comenta, entre otras la primera que ha dicho, y es que a las residencias de personas mayores se les llama geriátricos, lo que conlleva una connotación para toda la geriatría. Nadie quiere estar en una residencia de personas mayores. Entonces, como eso se llama residencias geriátricas, pues en realidad, a mí me lo han dicho muchas veces, Si yo no quiero ir al geriatra porque parece que eso está
estoy asumiendo que estoy ya, vamos, pues eso, para la corneta. Cuando la geriatría moderna es una geriatría más preventiva que reactiva, porque hemos aprendido que es mucho más fácil evitar la discapacidad que revertirla, mucho más fácil. Y tenemos muchas más probabilidades de revertirla, perdón, de prevenirla que de revertirla. Y hay estadios, incluyendo el de la fragilidad, que se revierten, y hay otros estadios en la ruta esa discapacidad donde es muy difícil volver atrás. O sea que eso, yo he querido darles un mensaje también un poco de que las cosas se pueden hacer de manera diferente y que las cosas, cuando se hacen de manera diferente, los resultados mejoran espectacularmente. El ejemplo que usted ha puesto es muy claro. El traumatólogo, en cuanto suelda el hueso, dice, ya, pero es que sigo que no pongo el brazo, y dice, pst. Yo recuerdo cuando hacía las interconsultas en traumatología, ¿no? Me acuerdo una señora con una fractura de cadera y se murió de una embolia de pulmón, y se lo voy a decir al traumatólogo y dice, con lo bien que había salido la operación, digo, sí, se ha muerto el enfermo, pero la operación un éxito. O sea, hay que ser borrico, ¿no? O sea, que quiero decir que eso muchas veces, cada uno, y eso pasa mucho en la sanidad a veces, y sobre todo en esa sanidad compartimentalizada, cuando el paciente es uno, no tiene cachos y funciona globalmente, no solo como usted dice en esos 2 minutos que está con el médico, sino en las otras 23 horas y 58 minutos en el que no está haciendo nada ni con el médico, ni del médico, ni de la medicina, ni de nada, y que forma parte de su vida. Nosotros, por eso, valoramos el entorno, qué hace el paciente, cuáles son los intereses de esa persona, lo que puede valer para usted. A lo mejor a la señora que tiene ahí dice, a mí esto me aburre como una ostra, yo no tengo ningún interés en hacer esto. Y usted me puede decir, oiga, es que si yo no hago esto, mi vida carece de sentido. Y tendré que adaptarme a sus intereses, no a mis intereses. Y esto es otra cosa que es también muy importante. No he tenido tiempo de detenerme en el ese sobre los modelos de atención, pero una de las cosas que te dicen es, comente usted, acuerde con el enfermo, llegue a una especie de pacto de qué es lo que perseguimos con lo que vamos a hacer, y que mande más o tenga mucho más peso en esa decisión lo que dice la persona que no lo que dice el médico. El médico se tiene que adaptar a los deseos del paciente respecto a cuáles son sus intereses. Y eso supone la funcionalidad mirada globalmente. La funcionalidad no es que usted mueva el hombro, ni que usted, no sé, lo que sea, sino que usted pueda hacer la vida que quiere hacer de acuerdo a sus intereses, criterios, creencias, valores, y eso muchas veces a los médicos nos cuesta entenderlo, nos cuesta. Tenga en cuenta que nosotros venimos nosotros digo la medicina, de un patrón de comportamiento, un paradigma en el que a nosotros no se nos discutía nada. O sea, tú llegabas allí, en vez de tienes que hacer esto, esto y esto, y si no lo hacías te caía una bronca de narices. Una bronca. Yo he visto, ya más mayores que yo, echar broncas que digo, ahora es cuando el enfermo se levanta y le pega 2 tortas porque este es un impertinente. Yo tengo alguna anécdota curiosa incluso con algún cardiólogo que llevaba, la voy a contar porque ya hace mucho el hombre está jubilado, era una consulta posinfarto. Y él era el jefe de cardiología en el hospital en que yo estudié. Y él era bajito, regordete, es decir, tenía todo el... Y pasaba consulta con 2 ceniceros llenos de colillas, un paquete de Winston, y me acuerdo, ¿se acuerdan ustedes de los Dupont de oro de estos que habrían? Bueno, pues esto, lo tenía ahí encima. Total, que pasa un enfermo, el pobrecito le había dado un infarto, hacía una semana y le habían dado de alta. Y entonces dice, bueno, que no sé qué tal, y como está bien, le dan, dice, ¿y fumar? Y dice el enfermo, dice, no, fumar, dice, ¿cómo que fumar? Dice, no, algún cigarrito y tal de vez en cuando. El hombre, bueno, le cayó. Y ya el hombre, que cada vez se estaba arrugando más en la silla, ya en un momento dice, pues usted bien que fuma. Y dice el cardiólogo, pero a mí no me sienta mal, coño. O sea que, quiere decir que este tipo de cosas que hoy día serían impensables, ¿no? Entonces, yo he visto pasar visita fumando a los médicos, a las habitaciones, ¿no? Entonces, también nosotros, los médicos, estamos en un... Y esta transformación que usted solicita, que es la que propugna la geriatría, la que nosotros hacemos, todavía necesita mucha pedagogía. Mucha pedagogía. Entender
al enfermo no como eso que usted dice del cartelito de paciente. Ustedes son pacientes porque no están, pero el cartelito, oiga, mi vida no es ser paciente, mi vida tiene muchas más cosas. Habrá 2 minutillos que dedique a esto de ser paciente, que es cuando me tomo la pastilla, lo que sea, lo que tenga que hacer, pero el resto de mi día no es ser paciente. Yo soy más cosas, soy lector, me gusta ir a la música, me gusta ir a ver los partidos del Valencia, lo que sea, y todo eso conforma mi vida. Ahí todavía hace falta mucha pedagogía, y usted lo ha contado muy bien, porque incluso el rehabilitador, cuando le dice, esto no vamos a recuperar, hombre, en fin, eso parece poco incentivador, que uno llegue a un sitio, lo primero que le digan es, olvídese de estar como estaba, y de, empezamos mal, ¿no? Usted esto de animador no es, ¿no? Pero luego uno se sorprende mucho con la recuperación. No sé exactamente, pero usted tiene pinta de haber quedado absolutamente recuperado. Y luego también que un poco el órgano, es decir, no hace falta que usted haga a lo mejor así, con que a lo mejor haga así, si eso le permite coger el vaso de arriba, yo qué sé, hacer lo que haga, y de bueno, pues que ya haya perdido medio grado de funcionalidad. Pero ese último paso a muchos médicos voy a decirles, digamos, por aquello de ser, nos cuesta, pero estamos en ello. Y yo espero que, hombre, ha dicho usted que en Valencia, aquí no había oído hablar nunca de función y tal. Bueno, pues a lo mejor los pacientes, las personas mayores, tendrían que decirle al responsable que sea el que, oiga, ¿qué tal si hacemos algo? Pero eso es porque en Valencia no hay servicios de geriatría, salvo el del Hospital de la Ribera, en ese hemos quedado, ¿no? Ahora voy contigo, Pepe. Una cuestión, porque creo que estáis todos de acuerdo en que la identificación del estado prefrágil o de la prefragilidad sería un asunto realmente importante, ¿no? Hace pocos días se ha lanzado un documento de consenso sobre prevención de fragilidad por Sanidad. No sé si lo habéis leído o no lo habéis leído. Dice más o menos que la idea es captar a los mayores de 70 años con una sospecha de fragilidad y a través de los centros de salud mediante encuestas personales. Y a esta población de candidatos a fragilidad, evaluarlos cada 6 meses, mientras que a los no frágiles evaluarlos cada año. Paco, ¿tú crees que eso es una medida buena e interesante? Y no solamente es una medida buena e interesante, sino nuestra sanidad está en condiciones de hacer esas revisiones semestrales o anuales de las personas mayores. Independientemente de la secuencia temporal, solo el cribado y la detección de esos pacientes frágiles, por supuesto, es necesario. Prefrágiles, como ha comentado también Pedro Gil antes, también. Lo que pasa es que eso tiene que ir acompañado de una dotación de recursos suficientes para atender desde una perspectiva interdisciplinar a esos pacientes que seleccionemos a través de esos cribados. Si solo hay un servicio de geriatría en la Comunidad Valenciana, tendríamos que crear muchos más servicios para poder atender a todos esos cribados que habitualmente deberá hacer el médico de atención primaria. Pero por supuesto que es positivo, va en la línea de lo que comentaba Leocadio antes. Si detectamos tempranamente un proceso y lo tratamos adecuadamente, va a ser mucho más coste efectivo que si lo tratamos cuando ya está a punto de llegar a esa discapacidad absolutamente irreversible de la que comentaba antes el doctor Rodríguez Mañas. Por supuesto. Sí, vamos a ver, esto de la política está muy bien. Como dice Pablo, si no hay dinero detrás, vamos a olvidarlo, ¿no? Y claro, es decir, dejar en manos de la atención primaria todo esto, yo no sé si es real. Vuelvo a mi libro. Es decir, cuando los médicos de atención primaria a todo el mundo le hacen mini-mental test y se quedan tan campantes. Y han diagnosticado demencia con un mini-mental test mal hecho, mal realizado, etcétera. Por lo tanto, muchísimo cuidado con los instrumentos que utilizamos para detectar una situación como es la fragilidad o la prefragilidad. Primero el instrumento y después quién utiliza el instrumento. Y como decía el otro, y esto, ir para qué es tontería. Es decir, y después usted, ¿qué hago con esos pacientes? Yo no he leído el documento porque cada vez leo menos, ¿no? Pero me da la sensación de que si no hay un continuum, porque claro, el concepto de fragilidad
lleva, como dice Leo, detrás un continuum de prevención, de tratamiento, etcétera, ¿no? Si eso no recoge el documento, no sé. Excelente, porque lo he hecho yo entre otros, o sea que es magnífico. No, vamos a ver, yo lo que digo es lo siguiente. Claro, aquí cuando uno, y estamos, si no me equivoco, cuando entro aquí ponía salud pública, el edificio este, ¿no? Es decir, si uno se lo comenta a los salubristas, a las personas que trabajen aquí, claro, un concepto primero que ha dicho Pedro, es decir, el cribado solo tiene sentido si luego voy a hacer algo con eso. Cribar para que una vez que detecto no hago nada, eso es perder el tiempo y los recursos. El esquema, en este documento, que no es el documento de los geriatras, porque cuando uno hace un documento de estos, haya participado representantes de las comunidades autónomas, de las sociedades científicas, de la enfermería, y entonces, por supuesto, de las sociedades de medicina de familia y comunitaria y de las sociedades de medicina general, es decir, 25, 30, 35 personas, representando a instituciones, no era... Entonces, el algoritmo pues ha intentado que en la medida posible permita cribar, que no diagnosticar fragilidad. Y de hecho el instrumento que se ha utilizado, que se ha elegido, es uno que a lo mejor no es la maravilla maravillosa, pero que en un minutito, que es el Frail, es capaz de cribar fragilidad, que luego habrá que confirmar. Y al final, en la parte de abajo del flujo, aparece implementar programa de ejercicio y se recomienda uno, que es el basado en VB-Frail, y casos complejos derivar a unidades hospitalarias. Dice, preferentemente servicios de geriatría, porque hay comunidades autónomas que no las tienen. Y entonces, hombre, algo habrá que hacer con el enfermo. De modo que yo creo que es un paso, porque esta es la revisión. El primer documento lo aprueba el Consejo Interterritorial de Salud en el año 2014, que ya ha llovido. Y desde el 2014, en el que no había prácticamente nada, uno ve que hay comunidades autónomas que se han movido, País Vasco, Andalucía empieza, Castilla-La Mancha, y otras que están parados en el pasmo. Valencia, en fin. Y entonces, oiga, si lo hacen algunas comunidades autónomas, ¿por qué otras no? Porque si lo hacen unas, es que se puede hacer, ¿no? El simple hecho de que lo hagan, dice, no, por ejemplo, el País Vasco. El País Vasco tardó, pero hicieron un plan y se pusieron a implementarlo. Y entonces han ido poquito a poco, y ahora me parece que en el 60 o 70% de los centros de salud esto ya se hace. Y en la cartera de servicios de los médicos de primaria del País Vasco aparece medir la fragilidad ya. En la Comunidad de Madrid no hay donde apuntarlo, por así decirlo, porque en el programa pero ya tienen una cajita en la historia clínica de primaria donde tú puedes apuntar eso de la fragilidad. Todavía no se puede registrar y medirlo porque el sistema... Pero ya lo puedes apuntar ahí, este señor es frágil. Quiero decir con esto que se puede, si uno tiene voluntad de hacerlo, se puede hacer. Y que efectivamente, seguro que no es perfecto, seguro. Hemos discutido mucho porque, claro, la herramienta que se elige no es la más maravillosa, pero es que hay centros de salud donde no se puede medir velocidad de la marcha en 4 metros, porque no hay 4 metros de pasillo donde medir la velocidad de la marcha. Quiero decir que también uno tiene que hacer estas cosas ajustado a la realidad sanitaria de un sitio. Es decir, mire, uno de los grandes problemas que tenían en primaria era que no tienen dinamómetros. O sea, un dinamómetro, un Hammer, de los que se utiliza para medir fuerza de prensión, que es uno de los criterios de Fritz, vale 100 y pico euros. No se los compran directamente. O sea, si el médico de familia dice, oiga, quiero un dinamómetro, dicen, no hay dinero para eso. Entonces, uno tiene que intentar adaptarse a la realidad. Ojalá alguien de primaria en todas las comunidades autónomas dijera, oiga, esto es, de todas maneras yo creo que es un paso el hecho de que esto haya sido aprobado o vaya a ser aprobado, ya se ha presentado en el Consejo Interterritorial de Salud, porque eso de alguna manera hace que se pueda, desde tu propia comunidad, oiga, que usted ha votado que sí, usted ha votado a esto que sí,
Luego ya puede decir, pero usted lo ha votado, y lo ha votado en el Consejo Interterritorial. Y ya el plan del 14 ya se aprobó por unanimidad. Y este tiene la misma pinta de aprobarse por unanimidad. O sea que yo creo, ¿no es lo mejor? No. ¿Es lo más factible? Probablemente sí. A fecha de hoy no podamos pedir mucho más. Un comentario muy rápido, y es que es rarísimo ver 3 geriatras de tanta categoría juntos en la Comunidad Valenciana. Entonces, quiero dar las gracias a Andrés Moya, que organiza estos cursos, y a la Fundación, a su presidente, a Quaes, de haberlos traído. La pregunta, lo de la prescripción del ejercicio, hemos ido Carmen Gómez Cabrera y yo de ayuntamiento a ayuntamiento, estuvo en Gandía, y al final es difícil. Como aquí creo que nos graban, por si en el éter hay alguna autoridad que habría que hacer esa prescripción. Y la pregunta es, ¿qué recomendáis, tanto para los médicos de primaria como para la población general, sobre la polifarmacia? Es decir, me da la impresión de que hay mucha prescripción de fármacos y poca prescripción de lo otro. ¿Tenéis alguna solución a esto? ¿O existe el problema? Y si existe, como yo creo, ¿tenéis alguna idea que podamos, reitero, 3 personas del calibre y de la experiencia vuestra que nos puedan orientar? Gracias. Bueno, el concepto de polifarmacia, a mí no me gusta hablar de polifarmacia, porque yo creo que desvirtúa la realidad. Y cuando se habla de polifarmacia, mire, si usted necesita 14, necesita 14. Nosotros utilizamos más el concepto de prescripción potencialmente inapropiada, que yo creo que es mucho más útil. Es decir, ¿verdad? Y a usted le voy a quitar pastillas. Oigan, pero es que las necesito, que es que soy hipotiroideo, es que necesito la tiroxina, pero la voy a quitar porque toma 10. Prescripción potencialmente inadecuada. Y yo creo que ahí, primero, tenemos un defecto formativo en los médicos, como ha dicho Leo, pero yo creo que ahí tenemos instrumentos para que los médicos de atención primaria utilicen, y tenemos criterios, los criterios Start-Stop, que son un instrumento Stop-Start muy útil y fácilmente. Es decir, la idea que nosotros hemos intentado ahí en Madrid llevar a algunos centros de salud es decir, paciente, no con polifarmacia más de 5, porque esto es no, los pacientes con gran polifarmacia, aquellos que toman más de 10, ¿no? Les preguntamos cuántos de estos, con los criterios Stop-Start que tiene usted, cuántos puede prescribir. Porque si no, prescribir por prescribir a veces nos puede llevar al nihilismo terapéutico. Y eso tampoco, estaréis conmigo, que tampoco es bueno. Es decir, estamos en los centros de atención primaria intentando identificar a los grandes consumidores, que son los de más de 10, y a eso aplicarles estos criterios. Porque nosotros, cuando los de farmacia, atención primaria, dicen, hay que quitar las benzodiazepinas, entonces, y hacen un programa para quitar las benzodiazepinas, el resultado ha sido nefasto, porque, claro, es decir, si tú retiras las benzodiazepinas, ¿qué haces con el paciente? ¿Qué le ofertas? Es mucho más útil decir, vamos a hacer una prescripción programada, y eso es complicado, es complicado. Por lo tanto, identificar los pacientes no con polifarmacia, sino con prescripción potencialmente inapropiada, y sobre eso hacer de prescripción, utilizando pues, los criterios Stop-Start, que son los más conocidos, o algunos que digamos, ¿no? Es un gran problema, No, es decir, claro, que te llegue un paciente, nosotros hemos llegado a tener una paciente con 42 fármacos. 42. No sé si Leo, Paco, tenéis algún, seguro que tenéis alguno de 45, 42. En 24 y además por un médico conocido del que hemos estado hablando mientras veníamos aquí, por cierto. 24, cuando me refiero, no medicamentos, sino 24 fármacos. Es decir, sí, pastillas. No, porque hay algunas pastillas que llevan 2 fármacos o 3. No, llevan 24 pastillas. Y me pareció una pasada. Y era curioso porque la enferma consultaba y le dolía el estómago. Mejoró mucho al quitarle 10 o 12. La de prescripción bien, pero de forma racional. Con casos de esta misma semana, tengo un paciente que daré de alta mañana, si no pasa nada, pues mañana tengo que ir de refuerzo al hospital, 90 años, hemorragia digestiva alta, enfermedad de Rendu-Osler, que afortunadamente nunca ha dado excesivos problemas, menos algún episodio de epistaxis autocontrolado, que lo tengo ingresado por una hemorragia digestiva alta, porque por un dolor articular
se le prescribió un diclofenaco, que es una prescripción inadecuada. Estoy totalmente de acuerdo con Pedro, no es el número, aunque evidentemente 42 o 24 es una salvajada, no es tanto el número como las prescripciones inadecuadas. En el paciente que comentaba previamente, que hablaba de polifarmacia, no hablaba del número, sino este señor estaba tomando un antihistamínico desde hacía 4 años por un episodio de prurito 4 años atrás que había cedido. No tiene ningún sentido esos 4 años. Y, por ejemplo, se nos escapan cosas importantes como lo que comentaba usted antes. Después de una fractura, ya sea de húmero, ya sea de fémur, hay que incrementar el consumo proteico porque usted va a hacer un ejercicio físico y necesito que incremente no solo su masa, sino su rendimiento muscular. Y son cosas que debemos tener en cuenta, que comentaba antes previamente el doctor Rodríguez Mañas. Más, si termino enseguida por no monopolizar. Tenemos un proceso en el hospital muy controlado que es la fractura de cadera y durante los últimos 20 años, como comentaba una gráfica el doctor Rodríguez Mañas, el índice de Charlson prácticamente no se ha modificado en 20 años. Oscila entre 2,2, 2,4, que eran cifras muy parecidas. Pero la percepción que tienen los traumatólogos es que los pacientes cada vez son más complicados. Ellos no hablan de... Y es cierto, pero no es por la enfermedad, es porque como incrementa la edad media de estos pacientes con fractura de cadera, lo que está incrementando es la prevalencia de fragilidad y eso los convierte en complejos. Una cosa respecto. Vamos a ver. Digo un poco por matizar si cabe. Es decir, la polifarmacia, independientemente de que esté indicada o no indicada, es un factor de riesgo de que te pasen cosas. Es decir, los que se toman 5 o más pastillas, aunque estén todas estupendamente indicadas, tienen más riesgo de que les pasen cosas que el que toma 3 pastillas. Y esto es así. ¿Cuál es la gracia de identificar la polifarmacia? Que yo puedo ir a buscar los que están inadecuadamente prescritos. Y no es infrecuente que yo encuentre bastantes inadecuadamente prescritos. De modo que por una parte está la polifarmacia como factor de riesgo, e insisto, es el número de fármacos. La polifarmacia se define por el número de fármacos, no por no sé cómo llamarlo, por el mecanismo sobre el que actúa el fármaco. Es decir, aunque sea una gominola, pero quiere decir, no, es que es no sé qué, ya, pero es esta cuenta también. Porque cuando uno, conforme más toma, no solo es que haya más efectos secundarios, sino que hay más errores en la medicación, la adherencia a los medicamentos disminuye, es decir, no solo que me siente mal o bien, sino que, anda, esta me la he tomado o no me la he tomado. La amarilla pequeñita, ostras, yo voy a comer con mi madre algunos sábados y domingos, menos de los que debiera, más de los que puedo. Pero bueno, el hecho es cierto que... Y ella se organiza sus pastillas, tiene un pastillero allí, no sé qué, tal, que ya, por cierto, se abre, en fin. Y cada vez que yo veo, bueno, no es infrecuente que se le caiga el pastillero y entonces se desparruzan todas. Y las empieza a coger, no se acuerda cuál es, y digo, prefiero no mirar porque entonces me tengo que ir de aquí. Y eso, insisto, mi padre, que tiene un hijo médico que va... Yo, vamos, me imagino lo que puede ser en cualquier persona mayor que no va a... Porque yo ya digo, cada vez... Y luego, ya toma, por ejemplo, un anticoagulante, ¿no? El Sintrón. La mitad de las tardes dicen, ¿me lo he tomado? No lo he tomado. Digo, hija mía, que es como te pases en esto, te puedes poner a sangrar. Entonces, por eso es que es muy importante el detectar a estos que tienen... E incluso, insisto, los que están perfectamente... Es decir, está tomando justo lo que toma, también en eso, si toman muchas, cuidado, porque tienen riesgo de que le pasen cosas. Y luego el papel de los medicamentos en que a las personas mayores les pasen cosas es muy alto. Yo ahora veo menos pacientes, pero cuando veía pacientes y me contaban que había aparecido algo nuevo, que era siempre... Yo empezaba la entrevista diciendo, ¿ha dejado usted de hacer algo que hacía en la última visita? No si le duele aquí o allá, sino, ¿ha dejado usted de hacer algo que hacía? Y la siguiente era, ¿está tomando alguna pastilla nueva o ha modificado la dosis de algunas de las que toma? Porque eso explicaba en muchas veces, y no eso que le pasaba de nuevo al paciente, y era que había aumentado la dosis de algo o había introducido un medicamento nuevo, que podía tener cualquier interacción con alguno de los que tomaba o que había modificado la respuesta A. Entonces, ese tipo de cosas
hay que introducirlas en el día a día, porque la medicación, se sabe, en la interacción medicamentosa, por ejemplo, los estudios más ambiciosos han estudiado qué pasa cuando se toman 3 medicamentos. 3, ya de más. Imagínase la persona que toma 42. O sea, el P450 y esto debe estar aquello revuelto porque no lo sube, lo baja o lo intermedia. A ver qué compite en la absorción con 17 otras cosas allí en la mucosa intestinal. Es imposible saber lo que está pasando allí, imposible, porque no tenemos ningún dato que nos diga. Las interacciones medicamentosas se han estudiado una a una. La aspirina con la antiinflamatoria. Pero claro, cuando uno toma 17, joder, el hígado debe ser un tostado allí, que en fin... a saber. Entonces, yo creo que sí identifica personas en riesgo y evidentemente lo que debe promover es ver qué le puedo quitar, qué le puedo quitar. Que luego no puedo quitar nada, pues mire usted, ¿qué le vamos a hacer? Sí, hola, buenas. Justamente sobre lo que estabais hablando de la complejidad de que no se puede saber la influencia que puede tener un fármaco sobre el otro. ¿Se sabe si se está teniendo alguna línea de investigación del uso de la inteligencia artificial o de programas para ayudarnos a tratar con un gran número de datos y saber cuál podría ser la influencia de cierto fármaco con otro al tomarlo al mismo tiempo? De hecho, nosotros hemos presentado un proyecto europeo, que no nos han dado, ya lo digo, para establecer mediante inteligencia artificial sistemas de detección de probabilidad de efecto adverso tanto en hospital como en atención primaria. Uno de los graves problemas que tenemos es que hay una brutal infradetección de las reacciones adversas a medicamentos. Se calcula que en el mejor de los casos solo se detectan entre un 7 y 8%. Por ejemplo, en el Hospital La Paz de Madrid, como se sabe cuántos son, tú puedes calcular, es decir, no sé, de cada 1000 sujetos tomando medicación, hay reacciones en 35%, porque son 350. ¿Cuántos, entre 1000 ingresos, han sido declarados al sistema, en La Paz, donde tienen un sistema de detección con ayuda a través de sistemas ligados al laboratorio y tal, de 1000, por cada 1000 ingresos, donde teóricamente hay 350, se detectan 42. Se comunican, perdón. En hospitales como el mío, donde no existe ese sistema, pues si de los 1000 se detectan 12 o 15, no llega ni al 2%. Mucho es. Entonces, hacen falta, y eso hablamos en el hospital. En primaria es brutal, porque no se hacen tantas analíticas, y entonces la declaración de reacciones a medicamentos en primaria es cercana a cero. Entonces, hacen falta efectivamente sistemas que ayuden en la toma de decisión, bien basadas en inteligencia artificial o en cualquier otro, porque son muy difíciles de detectar. Tenemos 10 minutos para hablar de marcadores. Hemos estado hablando de alguna manera de marcadores clínicos relacionados con la prefragilidad, pero vamos a hablar de otro tipo de marcadores genéticos, epigenéticos, bioquímicos, moleculares. ¿Os ayudáis en la rutina diaria de algún tipo de marcador que permita predecir la evolución de un paciente? Vamos a ver, uno de los proyectos estos europeos que tuve el honor de coordinar se llama Frailomic. Y en el Frailomic evaluamos 32.000 biomarcadores asociados a la fragilidad. El grupo de Pepe es uno de los grupos que participó. Aquí hubo otro grupo en Valencia que también participó. Y de los 32.000 biomarcadores, al final se asociaban a fragilidad, después de mucho machine learning y cosas de estas, 12. 12 que básicamente tenían que ver con 3 sistemas. Uno, el sistema de defensa antioxidante. Otro, el sistema de inflamación. Digo de defensa antioxidante, no de agresión oxidativa, porque parece que lo que falla en la persona mayor es la capacidad de reparación, de defensa, de respuesta a la agresión. Y entonces eran los de defensa antioxidante,
la inflamación y algunos marcadores de daño del sistema vascular, fundamentalmente el RAGE, el receptor de AGES, el BNP y un tercero que no me acuerdo ahora cuál es. Y entre lo de defensa antioxidante tenía un papel relevante, por ejemplo, la vitamina D. Y eran 12. Cuando uno mira los biomarcadores uno a uno, es decir, por sistema, la gracia de Frailomic era, o sea, si la fragilidad es una afectación multisistema, habrá que buscar sets de biomarcadores que reflejen el daño multisistema. Porque cuando nosotros habíamos mirado, por ejemplo, SNPs asociados a determinadas alteraciones, habíamos encontrado algunos SNPs que se asociaban. Cuando habíamos mirado la longitud telomérica, eso sí que nada de nada, cero pelotero. Cuando habíamos mirado los antioxidantes, un trabajo que el primer firmante es Ibáñez, que era una doctoranda de Pepe, también medido tanto por MDA como carbonilo. Habíamos mirado también hormonas sexuales, por ejemplo, los estrógenos y la testosterona. Habíamos visto también disfunción endotelial, el ATMA. Habíamos visto, eso hemos visto que se asocian a fragilidad, pero cuando los uno a uno, tomados de uno en uno, cuando los agrupamos, y eso era la gracia del Frailomic, al final solo quedaban esos 12 agrupados en 3 sistemas. Claro, teniendo en cuenta que varios de ellos eran, por ejemplo, microRNAs, que en clínica no se hacen, pues quizá el único que tenía sentido desde el punto de vista clínico era medir los niveles de vitamina D. Nosotros, por ejemplo, casi de manera sistemática, en la primera consulta que pasamos con un paciente, una de las cosas que nosotros medimos sistemáticamente es la vitamina D. En cuanto a biomarcadores, están los que hacemos en investigación, que son pocos porque no hay mucha inversión en investigación, en concreto en deterioro cognitivo, pero ahí está. Y luego los que aplicamos en la clínica. Nosotros por sistema ya es un sistema que intentamos, todo paciente que llegue a la consulta, llegue por el que llegue, aprendimos a pedir hormonas tiroideas y nos ayudó bastante a diagnosticar hipotiroidismo. Hacemos vitamina D a todo el mundo. Y niveles de colesterol total, HDL y LDL, porque es otro marcador, ¿no? Estamos trabajando ahora con lipoproteína A, con la lipoproteína A como un posible marcador. Y luego los marcadores a nivel de deterioro cognitivo, pues realmente son muchísimo más complejos, pero son biomarcadores. Y si tengo para contar una anécdota de una señora que llegó porque había en Alemania, le habían hecho biomarcadores de envejecimiento y le habían dicho que tenía una edad de 32 años. Cuando yo le pregunto la edad que tenía, me dijo, yo no se la voy a decir. Pues tonta, porque veo aquí la fecha de nacimiento, pues que sé que tiene 62 años. Le habían cobrado en Alemania 28.000 euros para hacer su edad biológica, que le vieron de hacer telomerasas y toda la mandanga. Bien, pues entonces yo le pedí una analítica y tal, y ¿cómo estoy? Pues le habrán dicho usted que tiene una edad biológica de 32 años, pero tiene un colesterol de 350, tiene una tiroiditis de Hashimoto con hipotiroidismo y tiene en la resonancia nuclear magnética cerebral un fase cardíaco, es decir, tiene usted lesiones vasculares por todo ese estilo. Es decir, que a veces los biomarcadores son de ayuda, pero no van a ser definitivos. Y ocurre como con todo. Es decir, el biomarcador me sirve de ayuda, pero no me va a decir lo definitivo, y al final es mezclar todo. Se está trabajando en deterioro cognitivo mucho, o quieren trabajar mucho con microRNA. Yo no entiendo de genética, pero me da a mí que esto de microRNA es como muy complicado para poder ser. Pero fíjate, si llegásemos a la conclusión de que a todo paciente mayor de 60, 65 años, la edad que queramos decir, le hiciéramos niveles de vitamina D y de colesterol y demás, hubiésemos llegado. Fijaros, la vitamina D creo que vale 2 euros determinarla. Por lo menos en Madrid los médicos de atención primaria no pueden pedirla. Pueden pedir una resonancia, pueden pedir una laparoscopia, pero no pueden pedir niveles de vitamina D. No sé cómo está aquí en Valencia, pero... En Madrid no sé, en Valencia creo que el coste son 13 euros la determinación. Tampoco es ninguna salvajada, pero... A mí me dijeron 2, 3 euros, no lo sé, eso es lo que... Son 13, ¿no? Bueno, por lo menos en Valencia son 13 euros.
pero es necesario. Ya parece a mí que aquí, joder, yo tenía que pedir un arroz más caro que Madrid. No creo que... No, Carlos. Puedo dar el dato exacto para un estudio de centenarios de descendientes que colaboramos, entonces lo hacíamos en el hospital, y una de las cosas que nos pidieron es que la muestra no fuera excesivamente alta por el coste que tenía. Es verdad que el estudio no estaba financiado, o sea, la parte analítica, y entonces el hospital... Sí. Entonces, sin embargo, es necesaria, retomando la cuestión, porque el 90% de los mayores tienen insuficiencia y el 80% deficiencia. Y además hay casi un 15-18% con nivel de hiperparatiroidismo secundario. Y no es ya por el dato que les estoy dando, sino por las consecuencias cognitivas, funcionales, que tiene, cardiovasculares, que tiene el déficit de vitamina D en las personas mayores. Además de los que se ha comentado, yo creo que en la práctica clínica yo no añadiría ninguno. Sí que creo que algunos de los más experimentales, y esta es una conversación que con Carmen y con Pepe tenemos habitualmente, son muy interesantes para ver la eficiencia de las intervenciones que planteamos, pero es más para investigación y no para la práctica clínica diaria. Oye, una cosa, Paco, ¿no es posible? Estaba yo pensando, a lo mejor el coste que te dan es ese porque hacen pocas. Quiero decir que... Sí, posiblemente. Claro, es decir, esto no es el coste es esto, sino hago tantas y con tanto, entonces divido y me sale... Claro, si esto hiciera más, el precio sería... Y entonces le saldría mucho más barato. A veces es que hacen la cuenta a la vieja mal hecha, ¿no? Si no estoy equivocado... hay un patrón de metilación específico asociado al envejecimiento. No sé si habéis leído algo de eso o que podéis avanzar de ese tema. Lo mismo que es el patrón de metilación asociado a envejecimiento, no sé si hay algo relacionado con la fragilidad, un patrón asociado con fragilidad. Yo creo que Pepe y Carmen pueden contestar esta pregunta mejor que nosotros. Pero lo poco que sé al respecto, la metilación del DNA es un marcador epigenético de envejecimiento. De hecho, creo que hay un artículo de Jaime Miquel y Mónica de la Fuente que ya comenta algo al respecto, como el envejecimiento de las células inmunes es marcador, o el deterioro de las células inmunes es marcador de envejecimiento general. Y uno de los factores, si no recuerdo mal, era la metilación del DNA. Pero ahí es que hay que diferenciar dos cosas. Uno, los datos poblacionales, pero yo suelo decir que los médicos no vemos poblaciones, sino personas. Es decir, a mí lo que me interesa es ver si el señor que tengo delante o señora que tiene delante tiene mayor o menor riesgo de que le pasen N cosas. De hecho, el principal predictor de muerte poblacional es la edad. Es decir, los de 80 se mueren o tienen más riesgo de muerte, porque si se mueren más veces no se mueren una, todo el mundo se muere una sola vez, pero tienen más riesgo de morirse que los de 70. Pero a mí como médico lo que me interesa es ver si ese de 80 es de los que se muere, tiene más o menor riesgo de muerte. Lo mismo pasa con, por ejemplo, la metilación del DNA. Se sabe que cuanto mayor eres, mayor metilación de tu DNA tienes poblacionalmente. El problema es si de manera individual, uno a uno tomado los sujetos, su metilación de DNA en esa persona es capaz de predecir su riesgo de muerte, su longevidad. Para eso, por ejemplo, en vez de hacer regresiones, lo que hay que hacer son curvas ROC, sensibilidad y especificidad para detectar muerte. Es decir, incluso el abordaje de manejo de los datos es diferente. Nosotros ahora mismo estamos haciendo un proyecto que se llama Mitofan, en el que estamos viendo marcadores mitocondriales asociados a la fragilidad. Y bueno, seguro que Carmen o Pepe te pueden contar más cosas que yo de eso. Simplemente añadir un comentario con respecto a los patrones de metilación. Se utilizan mucho para calcular edad biológica y se ha acreditado mucho un investigador que se llama Horvath, que estableció el reloj de Horvath, que se llama, en el que establece el patrón de metilación de creo que unos 250 genes y en base a eso calcula tu edad biológica. Pero yo lo veo un pelín maligno por lo que ha dicho Paco. El otro día lo comentábamos, cómo Horvath hace ese cálculo, es porque compara metilaciones en distintas edades, de manera que
tu patrón de metilación a los 60 años en realidad se parece al del 25, dice, pues tú tienes una edad biológica de 25 años, pero no hay una caracterización funcional. O sea, tú puedes decir, tú tienes un patrón de metilación de 25 años, pero en realidad su velocidad de la marcha es lentísima o su fuerza de prensión ser... ¿sabes? Exactamente, exactamente. Yo creo que el error es que el mensaje en realidad no te informa sobre parámetros funcionales. Ese tipo de patrones se enriquecerían mucho si tú haces una caracterización funcional del paciente. Y después se han puesto de moda otros dos que son GrimAge y PhenoAge, en los que en realidad no establecen el patrón de 256 genes, sino algo un pelín más selectivo. Y eso es un estudio que han hecho con Luigi Ferrucci y en el que sí que le quieren dar ese punto más funcional a los análisis. Yo creo que sí hace algo de... Esto lo publicaron hace un par de años, ¿o? Sí. A mí no me convenció mucho lo que contaba allí, pero bueno, bien. Como es Luigi Ferrucci, pues cualquiera dice que no. Muy bien. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido una jornada muy positiva. Hemos aprendido muchísimas cosas y nos habéis puesto muchos interrogantes en la cabeza también, que eso es lo bueno, ¿no? De manera que gracias y gracias por venir y gracias por contarnos todas estas cosas.